Inflación en Colombia, modelo de economía, constitución y democracia. ¿Qué es la inflación? Es un aumento general y sostenido de los precios de los precios de bienes y servicios en un momento determinado. Y se calcula a través del índice de precios al consumidor, que es básicamente un índice que aglutina diferentes precios de bienes y servicios que el gobierno considera son fundamentales e importantes y que son consumidos de una manera regular por las cabezas, las familias y los hogares en un país determinado. Este índice tiene el propósito de determinar el precio de estos bienes y después compararlos precisamente para calcular la inflación. Bueno, descripción del problema. Inflación antes de la Constitución. Desde 1972, la inflación se situó por encima del 10% y en algunos casos llegó incluso a ser más del 30%. Eso significa que en Colombia, antes de la Constitución del 91, había un problema de inflación en el que era algo bastante común y algo en que las personas normales se enfrentaban en el día a día. ¿Por qué es negativo? Bueno, primero, afecta el poder adquisitivo de los colombianos, porque la moneda se devalúa y incrementa el costo de vida. En otras palabras, con el mismo salario que un colombiano tiene, una determinada cantidad de pesos, puede comprar menos cosas. O sea que su moneda tiene menos valor. Afecta desproporcionalmente a las personas con menores ingresos. La inflación funciona como un impuesto regresivo y las personas con menores ingresos invierten más porcentaje de su salario en los bienes básicos, en los bienes que están, por ejemplo, en el IPC. Por lo tanto, ellos son los que se ven más desproporcionalmente afectados cuando hay inflación. Acaba con el ahorro, porque cuando la gente ahorra normalmente sin inversión y sin ninguna rentabilidad, pues este ahorro se devalúa con la inflación porque cada vez ese dinero que ellos acumulan vale menos porque la moneda se está devaluando, genera incertidumbre económica eh, y los mercados dejan, cuando hay una inflación muy alta, de operar como mecanismos de asignación de recursos, lo cual es ineficiente. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Primero, la inflación ocurría por varios motivos. Entre los principales era la falta de independencia del Banco Central de tomar como la política monetaria independientemente de la rama ejecutiva. En otras palabras, la rama ejecutiva básicamente era la encargada de la política monetaria y tenía total control sobre ella. En este caso se experimentó inconsistencia intertemporal, en donde el presidente estaba, por ejemplo, en este ejemplo que voy a dar, priorizaba emisión irresponsable y manejo monetario precario, que le otorgaría el dinero, digamos, necesario para cumplir promesas en campaña. En otras palabras, el Banco Central podía financiar de manera directa e indirecta al gobierno. Y el gobierno tenía el control sobre el Banco Central. Por lo tanto, la rama ejecutiva estaba incentivada a hacer emisión, en otras palabras, imprimir dinero, para hacer populismo y cumplir promesas. El presidente estaba incentivado a tomar decisiones que podían ser menos sostenibles a largo plazo, con el propósito de generar mayor bienestar al corto plazo, bienestar pasajero y momentario, mientras él estaba en el poder. Y eso es un ejemplo de inconsistencia intertemporal, porque se priorizaba a mayor bienestar a corto plazo y un beneficio pequeño a corto plazo que realmente, digamos, crecimiento sostenible o un sistema más a largo plazo. La Constitución eventualmente prohibiría al Banrep financiar el déficit fiscal del gobierno. En otras palabras, el partido de gobierno también tenía total control sobre la política monetaria y podía utilizar esto también eh, con propósitos políticos. Por ejemplo, en el ciclo electoral podía bajar las tasas de interés con el propósito de alguna manera haberse beneficiado en las elecciones que se estaban llevando a cabo. Como conclusión, tenemos de que tener inflación baja no era prioridad del gobierno porque podían utilizar la política monetaria arbitrariamente para su beneficio. Entonces, tener la inflación baja nunca fue prioridad del gobierno y esto pues representaba un problema. Logros en la inflación en Colombia. Cuando hablamos acerca de los logros en Colombia relacionados con la inflación, nos vemos inmersos en un tema complicado, ya que el control de esta problemática no es un trabajo sencillo. Esta es una problemática difícil de regular, ya que es impredecible. Si se pudiera predecir con exactitud el alza del precio de cada uno de los productos, el control de este índice sería mucho más preciso. Debido a la dificultad de controlarla, esta está en constante cambio y muchas veces aumenta. Por eso, muchas veces no conocemos los logros en Colombia en relación a esta.
A pesar de esto, sí podemos encontrar logros importantes. Desde antes de 1991 hasta el día de hoy, la inflación se ha desarrollado de una mejor manera gracias a los cambios en la Constitución. La inflación en Colombia, a través de la historia, a comparación con otros países, se ha caracterizado por ser bastante estable, a pesar de estos ser a niveles elevados. Medida por el índice de precios del consumidor, este alcanzó el 22.6% y su desviación estándar ha sido solo el 5.5%. A inicios de la década de los 70, la inflación subió a niveles dramáticos y esto fue gracias a una mayor indexación de la economía colombiana y con el consiguiente deterioro de las finanzas públicas. Otro elemento adicional que aportó a la inflación por medio del país fue el alza en los precios relativos del petróleo en el año 1973 que causó que llegara a un 22%. Ha habido pocas ocasiones donde la inflación se ha reducido a menos del 20% anual, y estas ocasiones han sido a causa de una reducción en el precio de los alimentos por incrementos en la oferta. A partir de la Constitución de 1991 se estableció una junta directiva con 7 miembros, donde hay 5 codirectores nombrados por el presidente cada 4 años. También está el ministro de Hacienda y Crédito Público y el gerente general del banco. A diferencia de antes de 1993, donde el Banco Central dependía enteramente del presidente, el Banco de la República ganó un poco de independencia. Aún así, el Banco de la República no es totalmente independiente, ya que debe rendirle informes semestrales al Congreso y además el ministro de Hacienda reside en la junta directiva. El resultado de estos cambios fue que Colombia pasara de tener una inflación relativamente alta del 30% a principios de los años 90 a bajar gradualmente su inflación para hoy en día tener niveles de inflación de un país desarrollado. A pesar de este logro, nunca se ha completado la meta esperada de inflación en Colombia. En el año 2020, en Bogotá, se logró el nivel de inflación más bajo en los últimos 5 años, situándose en 1.2%. Se mantuvo debajo de la meta establecida por el Banco de la República para el país, que es del 2 al 6%. Comparado con el comportamiento de otras ciudades en Colombia, se puede decir que los precios de los bienes de la canasta familiar crecen menos que en las demás regiones. Esto se debe a la disponibilidad de infraestructura para la distribución de alimentos. Estos son algunos de los logros que Colombia ha llegado en relación con la inflación. En este segmento de las fallas de la inflación post-constitucional del 91, hay que aclarar que ese fenómeno monetario no es malo ni es bueno. Ayuda a la regulación del mercado y que el mercado tenga movimiento económico. Antes de la Constitución del 91 evidenciábamos altos niveles de inflación y esto desfavorecía al consumidor y al productor, ya que les empeoraba la calidad de vida. Y después de la Constitución del 91, por cambios que hizo el gobierno en esta Constitución, como la independencia del banco, se pudo generar un equilibrio y una estabilidad económica que ha reducido la inflación por debajo de los 2 dígitos, como lo hemos evidenciado en los últimos años, y que ha empezado a subir por problemas internos del país, como lo pueden ser paros y endeudamiento. Claramente, en un Estado siempre van a haber huecos económicos y por eso es que se presentan algunos fallos, como lo son el desequilibrio, como puede ser la calidad de vida, como puede ser la corrección monetaria que no se ha dado bien, como puede ser la distribución, y por eso en este momento tengo 6 fallos que se han dado frecuentemente alrededor de la inflación en Colombia. El primero es el desequilibrio, que es el desajuste de parámetros variables, y este se puede dar por la irresponsabilidad del Estado a la hora de cambiar estas variables, que genera inconformidad y genera problemas económicos para los dos sectores, como son productores y consumidores, ya que les da desventaja a la hora de producir y a la hora de consumir, empeorando la calidad de vida y el poder adquisitivo. La segunda es la indexación, que es el procedimiento para mantener el valor en el tiempo, y es algo que el gobierno colombiano, después de la Constitución del 91, no ha podido manejar muy bien, ya que las cosas han tenido un valor en el tiempo que ha incrementado, y a diferencia del poder de producción de las personas, no ha incrementado de la misma manera, y esto hace que el poder adquisitivo de las personas, después de la Constitución del 91, como no hay una indexación favorable para los consumidores, los productores estén produciendo más y el valor de las cosas aumente, pero el valor del ingreso de los consumidores y productores no aumenta, y hace que haya un desequilibrio monetario. Corrección monetaria, activos muy fluctuantes. Una corrección monetaria es cuando se hace un incremento en los precios debido a los cambios que han habido durante un año. Esta corrección monetaria se lleva a cabo siguiendo los índices de crecimiento económico
que tuvo el país y el índice de crecimiento de producción que tuvieron las cosas. La corrección monetaria no se da de una buena manera por lo mismo, porque el productor tiene que llevar más de este bulto y empeora otra vez la calidad de vida, y es un problema muy claro en la inflación, ya que esta falla no se debería dar, porque cuando crece el poder adquisitivo de las personas, debe crecer así el valor de las cosas, pero la corrección monetaria nos está indicando que crece el valor de las cosas porque hay un aumento en la producción, hay un aumento en los precios de producción, pero no aumenta ese poder adquisitivo que tienen las personas de la misma manera. Otra es la inestabilidad y es la alteración constante. Hay una inestabilidad alrededor de la inflación, y es que si se da la inflación muy elevada, hace que las personas pierdan el poder adquisitivo y empiecen a gastar lo poco que tienen, y las personas que poseen mucho dinero también inviertan, y hace que haya una inestabilidad económica, logrando que las personas de poco poder adquisitivo no tengan esa resistencia a los cambios fluctuantes de la economía, y hace que esas alteraciones de precios y alteraciones de producción y alteraciones de consumo no sean beneficiosas para ellos, y hace que la inflación sea un problema para las personas. La calidad de vida. Una de las fallas sobre la inflación en Colombia después de la Constitución del 91 es que la calidad de vida pudo mejorar, pero no de la manera correcta. La calidad de vida, como podemos ver en el siguiente punto de distribución, hubo una desigualdad, y la inflación en algunos sectores los ha favorecido y en otros sectores no los ha favorecido. En los sectores de producción, como lo son la mano obrera, no los ha favorecido, ya que ellos trabajan del día a día, y si la inflación está como ahorita, que va subiendo y no hay un equilibrio del Estado y no hay un planteamiento económico, y la inflación sigue subiendo por endeudamiento, por tapar huecos de deudas del país, esto va a hacer que la calidad de vida siga empeorando y que la pérdida de poder adquisitivo de las personas de clase baja siga empeorando. Esta es una de las fallas más notorias en Colombia, ya que hace que las personas tengan desigualdades, pierdan el poder adquisitivo y se empobrezcan. Y por último, la distribución, desigualdad en la oferta y la demanda. Esta es una de las fallas más notorias desde la Constitución del 91, y es que se ha dado que gracias a que hay más oferta que demanda en algunos sectores y hay más demanda que oferta en otros sectores, la inflación se ha dado, y esto hace que los precios se suban mucho, ya que hay más demanda o ya que hay mucha oferta, y hace que las personas no puedan adquirir las cosas. Y aquí en este punto es donde todos los puntos se unen, que es el de la inestabilidad, desequilibrio, calidad de vida, la indexación incorrecta y la corrección monetaria, que se hace de una manera desigual para los productores y para los consumidores. Teniendo en cuenta todos estos puntos, las fallas sobre la inflación en Colombia no han sido muchas, y después de la Constitución se arreglaron muchos problemas. Continuamos ahora con los retos de la inflación en Colombia. Las políticas públicas que trascienden todas las esferas sociales son responsables de velar por un buen desarrollo económico. La inflación es un fenómeno propio de las economías, la cual se debe controlar para lograr una sociedad económicamente estable. Asimismo, las cifras muestran un panorama en el cual están involucrados diversos retos que son consecuencia de ya sea ámbitos globales o simplemente de zonas y comportamientos anormales de la economía. Colombia, desde un punto de vista global, ha podido afrontar diversas crisis de distintas maneras y así logrando distintos resultados. A continuación describiré algunos de los retos que tiene el país para hacerle frente a la inflación. Las políticas públicas. Estas son responsables de establecer las leyes que rigen el comercio, y desde las políticas públicas está el gran reto de establecer los comportamientos y tomar las decisiones las cuales involucren a todos los actores sociales, y también que puedan ayudar a reducir los índices desfavorables en materia social, etc. Continuamos con la pobreza. Este es uno de los retos más importantes a la hora de los indicadores económicos, puesto que refleja un sector de la sociedad el cual, por diversos factores, entra en esta categoría. El reto está en reducir las condiciones que lo propicien y ayudar a disminuir la desigualdad existente, así como facilitar, acompañar y ayudar a esta población vulnerable a un desarrollo económico favorable y a mejorar su calidad de vida. La informalidad. Según el DANE,
5.5 millones de trabajadores son informales en el país en el trimestre de octubre a diciembre de 2022. Estas cifras representan el 10% de la población colombiana, la cual se encuentra trabajando bajo la informalidad. Este factor incide en la economía puesto que se ven vulnerados sus derechos y el Estado no tiene forma de garantizar sus derechos laborales ni aplicar políticas públicas sobre ellos. El reto radica en disminuir la población que se encuentra en la informalidad y aumentar la base impositiva, aumentando así con estos 5.5 millones de trabajadores una base impositiva y disminuir una competencia desleal. Continuamos ahora con el gasto fiscal. Gestionar los recursos públicos es un gran reto para disminuir y controlar las condiciones económicas, ya que representa un margen de acción que tiene el Estado y un potencial económico que influye en las condiciones sociales. Colombia tiene un gran reto en gestionar estos recursos para hacerle frente a factores los cuales afecten la economía y saber gestionar estos recursos en el tiempo idóneo hace la economía mucho más estable en momentos de crisis y da mucho margen de acción a los estados. Seguimos con la devaluación y el dólar. Globalmente se busca mantener estos indicadores en una manera positiva y que globalmente estos sean competitivos y no representen gran diferencia entre un país y otro. Manteniendo la competitividad, Colombia tiene gran reto de establecerse en los mercados globales y poder que el peso sea una moneda estable y no varíe tanto con dependencia de otras monedas. Para finalizar, la diversificación económica. Se debe diversificar la economía para aumentar los recursos públicos y no ser dependientes a mercados cambiantes. Lograr una estabilidad requiere establecer una base diversa, la cual beneficie la productividad y el ingreso del capital. El reto es diversificar para disminuir el riesgo ante posibles cambios y variaciones económicas nacionales y globales. Para finalizar, concluimos en que Colombia tiene diversos retos que debe afrontar para saber sobrellevar la inflación y hacerla de que su crecimiento sea mayor a su inflación y poder de verdad establecerse en mercados globales, poder diversificar y mejorar los indicadores que reflejan ya sea un índice positivo en materia de desigualdad, que la desigualdad se reduzca, que se reduzca la pobreza y todos estos indicadores que hacen a la sociedad mucho bien y que hacen a Colombia un país competitivo globalmente en materia económica.